Vamos a comenzar. ¿Vamos a comenzar, hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿vamos a poner atención, hermanos? Ahí ya no escuché, sí. No. Ya. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad para con nosotros, Señor, al darnos una vez más este día, Señor, tu día, para que podamos descansar, Señor, de nuestros afanes, Señor, y de nuestros trabajos, para dedicarlos, Señor, a tus cosas. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, a esta hora para estudiar la doctrina, Señor, la enseñanza de tu palabra, con la ayuda, Señor, de este documento, de estos documentos que escribieron nuestros hermanos, Señor, hace tanto tiempo, pero que aún resumen también la enseñanza de tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos comprender un poquito más acerca de tu decreto, acerca de tu independencia, de que tú eres Dios, que no dependes de nadie, para que nuestra visión de ti, Señor, sea aún más grande, para que podamos verte, Señor, en toda tu gloria, Señor, en toda tu majestad. Bendice, Señor, nuestro estudio y también te pedimos por los hermanos que deben venir en camino, que tú les seas librando de accidentes, Señor, y de cualquier problema que les impida en llegar. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar hablando acerca del decreto de Dios. No tengo tinta en la impresora, así que no pude imprimir, pero les mandé al WhatsApp. Ahí está el texto de la confesión. Vamos a ver entonces el párrafo 2 del capítulo 3 de la confesión, que habla acerca del decreto de Dios. Pero conectémoslo un poquito con el párrafo anterior, porque el párrafo primero dice: Dios, desde toda la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede, aunque de tal manera que ni es autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni la libertad o contingencia de las causas secundarias son quitadas, sino más bien establecidas. Entonces ahí nosotros vimos, y estuvimos viendo por 2 semanas, este párrafo, donde básicamente dice que el decreto de Dios responde a nada externo a él, sino que a su propia voluntad. Que este decreto es libre e inmutable. O sea, que no hay nada exterior a él que lo obligue a decretar lo que él ha decretado, y además que este decreto no va a cambiar. Luego nos va a decir en ese párrafo cómo este decreto no hace de él el autor del pecado, ni que viola la libertad de las criaturas. Básicamente todo lo que nosotros hacemos lo hacemos porque queremos. Pero vean ahora el párrafo 2. Dice: aunque Dios conoce cualquier cosa que podría suceder en todas las condiciones supuestas, nada ha decretado él porque lo previera como futuro o por ser lo que habría de suceder en dichas condiciones. Este párrafo es en su naturaleza, podríamos decir, polémico o apologético, porque está aquí defendiendo la posición contra otras posiciones que ya habían sido enseñadas antes.
En ese sentido es polémico, no está de forma positiva, no está ahí. Si otras posiciones no hubieran surgido, este párrafo no estaría ahí. Pero precisamente porque eran visiones que eran públicas, muchas de ellas creídas dentro de la Iglesia de Inglaterra, estas visiones, entonces tienen que ser respondidas. Y estas dos visiones, de las cuales va a tratar aquí, aunque nosotros sabemos, la confesión nunca va a decir esto es el arminianismo, esto es el socianismo, pero quien entiende, ve ahí esto, aquí está hablando acerca del arminianismo y una enseñanza que se llama el molinismo. Esa no es tan conocida, el molinismo, pero se está haciendo más conocida en el tiempo de hoy. Estuvo un tiempo olvidada, pero hay algunos teólogos que son famosos, como William Lane Craig, que es un autor que escribe mucho, es muy capaz en algunas cosas y muy malo en muchas cosas, pero él sostiene esta visión del molinismo. Los latinos en general no somos muy buenos para la teología, no hemos tenido mucho aporte a la teología, pero este es uno de los, entre comillas, aportes de un español llamado Luis de Molina, un sacerdote romano. ¿Cómo? No. Entonces, este párrafo nos va a decir que Dios no hace las cosas basado en la presciencia y que Dios no decreta las cosas según las elecciones de los hombres, arminianismo y molinismo. Bien, ¿qué es el arminianismo y qué cree el arminianismo en relación con el decreto de Dios? El arminianismo, ustedes saben, surge basado en el nombre de, no sé si es su primer, pero por lo menos el más conocido y el que hizo más público y el que tuvo más consecuencias con relación a esta enseñanza es Jacobo Arminio, un profesor y pastor en la Iglesia Reformada de Holanda en el siglo XVI. Nosotros hemos escuchado acerca de los cánones de Dort. Los cánones de Dort surgen en respuesta precisamente al arminianismo. Aunque Arminio no estaba ahí, Arminio ya había muerto. Sí, me parece que sí, había muerto en el tiempo del sínodo de Dort. Sin embargo, sus seguidores comenzaron a ser muy vociferantes y muy públicos en su enseñanza. Básicamente ellos negaban lo que la iglesia creía. La iglesia de Holanda aceptaba como sus padrones doctrinales el catecismo de Heidelberg y la confesión belga. Entonces los arminianos negaban la parte del decreto que habla o que hablan esas confesiones. Y entonces dijeron, esto no es así. Bien, hubo un concilio, fueron llamados a un concilio, no sé si el rey o el emperador llamó a un concilio para que se pusieran de acuerdo, y se les pidió a los que se llaman los remonstrantes. La remonstrancia es un documento que ellos escribieron que significa básicamente como la protesta, algo así. Entonces los que firmaron esta protesta, que se llama la remonstrancia, fueron llamados los remonstrantes. Y ellos escribieron un breve documento con 5 puntos. La remonstrancia no era muy común en español, pero aquí la tradujeron en este librito que se llama Confesiones y Credos Cristianos, de la editorial Clear, porque le da el contexto histórico y teológico a los cánones de Dort. A veces nosotros leemos los cánones de Dort, pero no sabemos a qué están respondiendo. Ellos son una respuesta. Y hablamos, por ejemplo, de los 5 puntos del calvinismo. ¿Y a quién se le ocurrió que el calvinismo tiene 5 puntos? O que esos 5 puntos se relacionen solamente con la salvación.
No, estos 5 puntos que hoy día nosotros llamamos 5 puntos del calvinismo no son más que la respuesta del sínodo de Dort a los 5 puntos que fueron puestos en la remonstrancia, en el documento de los arminianos. Entonces, en su primer artículo, ellos dicen que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída y pecaminosa de los hombres salvar en Cristo, por amor a Cristo y por medio de Cristo, a aquellos que por la gracia del Espíritu Santo crean en este Hijo Jesús y perseveren en esta fe y obediencia de fe por medio de esta gracia hasta el fin. Y ahí continúa otra parte más, pero no es relevante para lo que estamos hablando. ¿Qué les parece lo que dicen ahí los arminianos? ¿Juli? Al decir hasta el fin, ¿Mm? por eso que creen que cualquier hermano que caiga una vez ya perdió la salvación. ¿Será por eso que los arminianos creen que la salvación se pierde? No es tan así, digamos, el arminianismo realmente no es lo que nosotros hoy día llamamos de arminianismo. Entonces, ellos también creen en algún tipo de perseverancia de los santos, bien diluida, pero en algún tipo de perseverancia de los santos. Nosotros también queremos que el que persevera hasta el fin va a ser salvo. Es una frase que encontramos en la propia Escritura. Ahí no está el punto de diferencia. De nuevo. No sabía que venía la pregunta, entonces no. Ahora sí. Que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída y pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por amor a Cristo y por medio de Cristo, a aquellos que por la gracia del Espíritu Santo crean en este su Hijo Jesús y perseveren en esta fe y obediencia de fe por medio de esta gracia hasta el fin. Ya, le está dando al hombre, ¿cómo? ¿En qué sentido? El hombre va a creer como por su propia fuerza. ¿El hombre va a creer por su propia fuerza? Aquí no está esa frase, ¿cierto? Por su propia fuerza, como independiente. Claro, porque como dice, sí, está bien. Sí, ese problema, me acuerdo de mi profesor de teología sistemática, decía muchas veces el problema no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Colabora, tampoco habla de colaboración. Saquemos algunas palabras y vamos a... ¿Más sola? Pero mire como dice, por un propósito eterno e inmutable. Es calvinismo. Mire, por un propósito eterno e inmutable, vamos a saltar aquí algunas palabras, ha determinado salvar en Cristo a aquellos que por la gracia del Espíritu Santo crean en su Hijo Jesús. Crean. O sea que nosotros ponemos la capacidad. No que el Señor no. Entonces, lo que dice aquí, el punto, es que el determinado consejo de Dios, él determinó salvar a los que crean. Ese es. El arminianismo, y como dice ahí la confesión, no ha decretado nada porque él lo previera como futuro. Lo que dice el arminianismo es que Dios vio, porque los ve todos, quiénes iban a creer, y a ellos, por causa de eso, los eligió. Determinó con su consejo libre e inmutable que ellos serían los salvos. Entonces aquí hay un énfasis que es distinto, porque Dios, nosotros creemos que Dios también sabe, porque Él conoce el futuro, Él sabía a quiénes iban a creer,
pero no los predestinó porque iban a creer. Creemos porque Él nos predestinó o los eligió. Entonces, el primer párrafo puede ser aceptado por los arminianos, con sus reservas mentales quizá, pero con su diciendo, ya, pero Dios los eligió libre e inmutablemente porque vio que porque vio que ellos iban a creer. Entonces aquí la confesión va a decir, bien, no es así. ¿Y por qué ellos están no con el arminianismo? Bien, porque dentro de la iglesia de Inglaterra había arminianismo, de hecho habían puritanos arminianos, y los cánones de Dort fueron escritos antes de la confesión de fe. ¿Se acuerdan que la confesión de fe es como, digamos, el último gran documento? Perdonarán los hermanos bautistas, pero es el último gran documento reformado. Entonces, de hecho, hubo algunos de los que participaron en la Asamblea de Westminster que habían participado también en el Sínodo de Dort. El Sínodo de Dort, aunque es un sínodo de la iglesia holandesa, es un sínodo internacional. Tuvo representantes de distintas iglesias, entre ellos de la iglesia de Inglaterra. Entonces, es esto que la doctrina arminiana niega. El propio Jacobo Arminio dijo: Dios no predestina absolutamente a nadie para la salvación, sino a aquellos que su decreto ha considerado como creyentes. Entonces, él primero los consideró como creyentes. Y porque él los consideró creyentes, entonces los predestinó o los eligió. Entonces, el principio fundamental del arminianismo sobre este artículo del decreto es la negación de lo que había sido enseñado en los estándares doctrinales anteriores a Dort. Confesión belga, el catecismo de Heidelberg, la segunda confesión helvética, que eran los más importantes en ese tiempo. Por supuesto, esta parte muchas veces es oscurecido. Hoy día, en estos días, nosotros estamos viendo cómo muchos, digamos, calvinistas importantes o más reconocidos consideran el arminianismo como un error menor. Sin embargo, los cánones de Dort hablan de ellos como una herejía peligrosa. Y le atribuyen la herejía pelagiana, el Pelagio, que es anterior por mucho tiempo, un siglo IV, V, cuarto probablemente, porque estaba con Agustín, antes de Agustín. El problema es que nosotros hoy día pensamos en el arminianismo como el pelagianismo. El pelagianismo dice, no hay depravación total. Los arminianos dicen, sí hay depravación total. Pero no como nosotros, con algunas diferencias. Entonces, cuando nosotros decimos, un arminiano no cree en la depravación total, está levantando falsos testimonios, nosotros sí creemos en la depravación total. Nosotros no entendemos bien el arminianismo, lo simplificamos mucho. De hecho, Arminio es mucho más reformado que muchos reformados de hoy día. Arminio tenía una eclesiología reformada, tenía una doctrina de Dios que era reformada, su neumatología, no era pentecostal, era reformado. Claro, el problema es que lo que se dice en arminiano en realidad son pelagianos generalmente. Y lo que nosotros vemos en realidad en la generalidad de la iglesia es pelagianismo puro. Que no es malo, claro. Sí. Que con Arminio mismo, sí. Sus problemas son en esta doctrina de la soteriología. No por eso, vamos a decir, no son importantes.
Hay mucha gente hoy día que niega lo que nosotros vimos en la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, y la consideramos reformada o cristiana, cuando sus errores son mucho más profundos que los del arminianismo. Pero para nosotros el arminianismo es como el monstruo, ¿no? Es un monstruo, pero no es el gran monstruo. Entonces, la gran diferencia que hay entre la posición reformada y el arminianismo es que los reformados afirmamos que Dios eternamente e inmutablemente decreta la salvación de ciertas personas en las cuales Él soberanamente ha diferenciado, ¿no?, por su decreto de aquellos que Él no ha decretado o no ha predestinado para salvación, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos diciendo depende final y absolutamente solo en la voluntad de Dios y no en la del hombre. Ya, pero volvamos por un segundo a lo que dice ahí la confesión, porque empezamos por la segunda parte. La primera parte decía, aunque Dios conoce cualquier cosa que podría o puede suceder en todas las condiciones supuestas. Dios sabe lo que podría haber pasado si, no sé, ya si Jacob no se hubiera casado con la Vale. Eso nunca pasó, ¿cierto? Eso pasó, Jacob se casó con la Vale. Dios sabe qué habría pasado si él no se hubiera casado con la Vale. En sus planes estaba que tú te ibas a casar con la Vale. Pero él sabe que en otras lo que hubiera pasado en otras condiciones. Veamos Hechos 15:18. Era sí o sí, ¿eh? Hechos 15:18. Dice, conocidas son a Dios desde el tiempo antiguo todas sus obras. Ahora, también, 1 Samuel 23. Once y 12. ¿Me entregarán los habitantes de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo ha oído? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los habitantes de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová dijo, os entregarán. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran como 600 hombres, y salieron de Keila. Y se fueron de un lugar a otro. Y le fue dicho a Saúl que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Finalmente los habitantes de Keila lo entregaron. No. Esto Dios sabía que si David estaba ahí, los habitantes de Keila lo iban a entregar. Esto nunca aconteció. ¿Por qué? Porque David se fue. Dios sabía, o Dios sabe, incluso las cosas que no llegan a pasar en determinadas circunstancias. Porque su conocimiento lo abarca todo. ¿Qué es lo que pasaría si? Incluso nosotros, de forma mucho más limitada, pero nosotros sabemos qué pasa, qué pasaría si. ¿Qué pasa si meto los dedos al enchufe? Me va a dar la corriente. Por eso no los meto. Los niños no saben eso muy bien. Y por eso hacen esas cosas. Entonces, Dios sabe todo, como dice, cualquier cosa que podría o puede suceder en todas las condiciones supuestas. Vean también Mateo 11. Mateo 11, 21 al 23. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Pero os digo que será más tolerable el castigo en el día de juicio para Tiro y para Sidón que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás bajada. Porque si en los de Sodoma se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en ti, habrían quedado hasta el día de hoy. Bien, esas cosas no se hicieron, ni en Corazín, ni en Tiro, ni en Sidón, ni en Sodoma. Si se hubieran hecho, ellos se hubieran arrepentido. Dios sabe que ellos se habrían arrepentido si hubieran visto lo que vieron, lo que los de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Pero esas cosas no ocurrieron, pero aún así Dios las sabe. Entonces ahí tiene un poco más de sentido lo que dicen los arminianos. Si Dios sabe el futuro, Dios conoce el futuro. Él sabe quiénes son los que van a creer y no van a creer. Entonces, basado en ese preconocimiento de Dios, ellos dicen, Dios elige porque Él vio o porque Él sabe. La cuestión o el punto que determina las dos posiciones es, ¿Él las ve o las sabe porque Él las determinó? ¿O Él las determinó porque las vio? Nosotros creemos, porque la Escritura así lo enseña, nosotros ya lo vimos no las últimas 2 semanas, pero las últimas 2 semanas que tuvimos estudio, que el decreto de Dios es libre. ¿Qué quiere decir eso? Él no decreta nada basado en lo externo a Él. Es siempre según su propia voluntad. Por eso, nuestros hermanos en el sínodo de Dort respondieron en el capítulo primero, que me parece que más bien se llama canon primero, por eso se llaman los cánones. En el párrafo 6, que habla acerca del decreto eterno de Dios, dicen que Dios en el tiempo a algunos concede el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Y van a citar la Escritura. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Efesios 15, 18. Y hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, 15. Perdón, 1, 11. Los de la confesión de fe estaban ahí copiando a los cánones de Dort. Lo tenían en sus manos, de hecho, cuando hablaban de ellos. Son citados. En las discusiones, cuando nosotros leemos las actas, incluso más que Calvino, los cánones de Dort son citados en la Asamblea de Westminster. Con arreglo a tal decreto, ablanda por pura gracia el corazón de los predestinados, por obstinados que sean, y los inclina a creer, mientras que aquellos que, según su justo juicio, no son elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Y es aquí donde, estando los hombres en similar condición de perdición, se nos revela esa profunda, misericordiosa e igualmente justa distinción de personas, o decreto de elección y reprobación revelado en la palabra de Dios, la cual, si bien los hombres perversos, impuros e inconstantes tuercen para su perdición, también da un increíble consuelo a las almas santas y temerosas de Dios. Entonces, el don de la fe procede de su decreto eterno. También van a decir, cuando hablan de la divina predestinación, esta elección es un propósito inmutable de Dios, por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano, caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo,
Dios decidió también dárselos a él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de la palabra y Espíritu Santo, por lo que es lo mismo dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardándolos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en la prueba de su misericordia para alabanza de la riqueza de su gracia soberana, conforme está escrito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en otro lugar, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, perdón, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean también el párrafo 9. Esta misma elección fue hecha no en virtud de prever la fe, la obediencia a la fe, la santidad o alguna otra buena cualidad o aptitud, como causa o condición previamente requerida en el hombre que habría de ser elegido, sino para la fe y la obediencia a la fe, para la santidad, etc. Por consiguiente, la elección es la fuente de todo bien salvador, de la que proceden la fe, la santidad y los otros dones salvíficos, y finalmente la vida eterna misma, conforme al testimonio del apóstol, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, no porque éramos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, nuestra gran diferencia con el arminianismo es la causa de la elección. No es la elección, ellos creen que hay elección. Pero ¿qué causa la elección? Para ellos, la presencia, el que Dios vio quienes iban a creer. Para nosotros, la voluntad de Dios. Y la fe entonces procede de la elección. Finalmente, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. La fe es un don de Dios, que Él nos lo da para que nosotros podamos creer. Entonces, Él sabe todas las cosas que puedan suceder en todas las condiciones supuestas. Sin embargo, nada ha declarado porque Él lo previera como futuro. Arminianismo. Ahora, la última frase dice, o por ser lo que habría de suceder en dichas condiciones. Esto es molinismo. Esta es un poco más complicada, porque es muy filosófica. Y por tanto, yo tampoco puedo explicarla tan bien. Molinismo va a decir que viene de Luis de Molina, lo dije, un sacerdote católico romano, español, jesuita. Los jesuitas todavía siguen el molinismo. Es un intento, igual que el arminianismo, de conciliar el decreto eterno con la libertad del hombre. Entonces, Luis de Molina va a decir, hay tres tipos de conocimientos. Primero, hay un conocimiento natural en Dios. Dios conoce, como dice la confesión, todas las cosas, las que habrían de suceder en todas las condiciones. Entonces, Dios sabe que si yo me bajo por la izquierda va a pasar esto, y si me bajo por la derecha va a pasar esto otro. Y si yo avanzo un paso más, me puedo caer en un hoyo o puedo seguir caminando bien por cualquiera de los dos lados. Entonces, Dios conoce todos los mundos posibles. Eso es verdadero, la Escritura lo va a decir así. Ese es lo que él llama el conocimiento natural. Ahora, dice que también tiene un conocimiento libre. El conocimiento de aquello que realmente aconteció. Él sabe lo que habría pasado si yo me hubiera bajado por la izquierda del púlpito, pero él sabe que yo me bajé por la derecha. Entonces, él sabe no solamente como posibilidad, sino que él sabe también lo que ocurre realmente.
eso también está bien. Ahora, ¿cómo reconciliamos? Es el que Dios sepa y decrete, y no solamente que Él sepa, Él decreta también. Él decreta lo que habría acontecido si me bajara por la izquierda o si yo me bajara por la derecha. Entonces, también hay una cuestión del decreto bien fuerte. Ahora, ¿cómo es posible que eso se concilie con la libertad humana? Así que Dios decreta lo que Él llama el conocimiento medio. El conocimiento medio es básicamente que Él sabe las cosas que llegan a acontecer porque nosotros las decidimos sin su propia voluntad. Básicamente Dios predestinó y decretó todos los mundos posibles. Ahora, ¿qué es lo que finalmente es el mundo real? Lo que el hombre decidió ser su camino. En el ejemplo de David, dice, finalmente, el decreto de Dios es que no... ¿cuál era el pueblo? No me acuerdo. Los de Keila, gracias. Los de Keila no entregaron a David. Dios predestinó que no entregaran... perdón. Dios predestinó que Saúl no atacara a David. Eso fue lo que llegó a acontecer. Dios predestinó también que si David se quedaba, Saúl lo iba a atacar. Finalmente, lo que aconteció fue por la libre voluntad de David. Entonces, ahí hay un matiz, porque dice, bien, Dios predestinó todas las cosas que suceden. El asunto es que Él predestinó chorrocientos mil mundos posibles. Infinitos mundos posibles. Entonces, el mundo que llega a acontecer, acontece por la libre voluntad del hombre. ¿Sí? Ahí surgió un problema. Un montón. Sí. Infinitos problemas. O sea, veo a Dios lejano, con esos 2000 mundos, dejando correr el reloj. Pero no involucrándose ahora en lo que está pasando realmente. Y entonces un Dios lejano al hombre. Y ya debe ser un Dios inmanente, cercano e involucrándose en la creación. No. Porque dice que Dios la predestinó y que Dios la está haciendo. Pero solo bajo lo que el hombre decide. Tipo. El decreto de Dios deja de serlo como tal, porque quien finalmente está decidiendo bajo esos 2000 mundos. El hombre. Claro, pero ellos van a decir, porque Dios lo predestinó. ¿Sí? Si al ser decreto de Dios, ¿no debiera sí o sí cumplirse? No. Porque si es un decreto, porque lo... Recuerda que el asunto es que cambian las definiciones de lo que es el decreto y de lo que es la voluntad de Dios. Y es la cuestión de detalles. Por eso no es simple. El tema de que hubiera podido pasar si esto no ocurría. Yo entiendo lo que usted dice, pero por ejemplo... No lo digo yo, lo dice la Biblia. Otra cosa no es saber lo que hubiera pasado, otra cosa es lo que pasó, en el fondo del decreto de Dios, que en el fondo siempre fue el plan de Dios. No es si es que hubiera pasado tal cosa, sino que... Sí, pero sí. ¿Estamos de acuerdo? El problema es de ellos, no es nuestro. Porque genera un pensamiento filosófico. De la teoría de las cuerdas, del multiverso. En esa base filosófica. Sacerdote, sí. Como decía Marcelo, por ejemplo, te quedó Dios que llegara Marcelo a la puerta, pero ¿de qué forma? Por ejemplo, ahora que tiene que saludar a los de la derecha, a los de la izquierda, saluda a todos. Todo un mundo infinito que posibilidades infinitas. Y es difícil de explicar porque... Claro, el asunto, porque ya vamos a terminar, el asunto es que finalmente estas dos posturas niegan, pero ese es el problema, niegan
el decreto absoluto e inmutable y libre de Dios. Por eso son problemáticos. Y por eso la confesión, cuando los va a tratar, va a ser este punto así como un asterisco. Debemos entender el primer párrafo a la luz del segundo. Quizás los arminianos y los molinistas podrían entender el primer párrafo, pero aquí dice, pero ellos no están bien. Debemos nosotros entenderlo a la luz de este segundo párrafo. Dios no decretó las cosas porque las previera como futuro o por ser lo que habría de suceder en determinadas condiciones. No es así. El asunto es que nosotros lo estamos tratando aquí de forma negativa. No es así. Están mal cuando piensan que es así. ¿Alguna otra pregunta? No. No vamos a repetir todo para los que llegaron después. Está aquí a la clase grabada. ¿Oremos? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, de poder estudiar tus doctrinas, Señor, tu enseñanza a la luz de la confesión. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a mirarte como el Dios absoluto, Señor, el Dios perfecto, que no depende de nada ni de nadie más. Tu decreto, Señor, es perfecto porque viene de tu mente que es perfecta. No depende, Señor, de nosotros. No hay nadie, Señor, que pueda detener tu mano, no hay nadie que pueda decirte a ti qué hacer, no hay nadie, Señor, que pueda darte consejos, Señor, mejores que los tuyos, Señor, mejor que tu propia mente, Señor. Tus caminos son más altos que los nuestros. Tu pensamiento, Señor, también. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes siempre a mirarte de esta forma. Tú eres el Dios que no se compara con nadie. Tú eres el Dios absolutamente perfecto. Ayúdanos, Señor, entonces a confiar en ti, a creer en ti, Señor, y a adorarte por tus perfecciones, Señor. Que no vengamos a hacerte, Señor, un Dios a nuestra medida, Señor. Incluso, Señor, a nuestro entendimiento. Sino que nuestra mente, Señor, se adapte a tu enseñanza, Señor, a tu revelación. Ayúdanos, Señor, y guarda nuestros corazones, Señor, para adorarte. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están? ¿Están bien? Oye, hoy día el pastel le va a echar agüita, ¿cierto? Ya te digo. ¿Te voy a bautizar? Sí, aquí le va a echar agüita, él, ¿cierto? ¿Sí? ¿Te va a dejar? Sí, pues. Te va a dejar. No, si no, preparado. Está preparado, porque la otra vez digo, el pastel le ha echado chorro, güey. 3. Hombre de negro. Sí. ¿Cómo te carito? Bien, gracias. Yo aquí está. Qué bueno. La mía. ¿Cómo te cuñado? Prepárame una mesita, por favor. ¿Qué más necesitas? No me acuerdo qué pusimos el otro día para la... Me refería que Espérate, dale. no, la inmanencia de Dios Ujú. se ve afectada completamente su divinidad, pues. Lo tenéis trascendente. Espera un segundo. ¿Qué usamos el otro día para bautizar? ¿Un plato? ¿Qué era? ¿Una fuente? Usaste dos cosas. ¿Una fuente? Pero finalmente la inmanencia le están diciendo, hey, no, tú no te metas aquí, Sí. porque finalmente te sujetáis al hombre. No, pues, es que no es así tampoco. Nosotros lo vemos así, pero en su explicación no es así. Me cuenta muy, No, sí, es muy loca. un video con Alan Craig, como el espacio bueno, fíjate. Es complicado. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo está? Karencita, ¿cómo te ando? Bien. ¿Cómo te, Karen? Bien también. Ella igual a ti. Era igual papá, pero ella igual a ti. ¿Cómo te no? Hola, ¿cómo está? Marcelo. Elías. Hola, ¿cómo está? Hola, bien. Qué bueno. Permiso. ¿Cómo está? Dele mano. Ahí está. Permiso. Bien. Oiga, ¿no Oye. se quedaron dos Biblias aquí la semana pasada? Sí, pues. ¿Sí? Sí.
No me acuerdo dónde, la vimos. Está el desayuno afuera. ¿Están los manteles, cierto? Creo. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Qué bueno. Digo. Para cargarlo. Pero- La